la medicina y el derecho son dos áreas que son muy similares, porque las dos tienen la capacidad de manejar doctrina. Los abogados y los médicos somos las gentes que estudiamos más los asuntos a profundidad. Y también los médicos y los abogados tenemos la característica de ejercitar un arte, que es el arte de atender a las personas. Nosotros los médicos los atendemos en sus dolencias, a veces hasta asuntos que son irrecuperables. Y los abogados, el derecho, ve los problemas sociales de las personas en sus asuntos que a veces hasta son muy complejos, como la pérdida de la vida de un familiar, el definir la causa de la muerte de alguien, el encontrar, definir, por ejemplo, los restos de una persona desaparecida, y que es la contribución que nosotros hacemos. El aspecto forense tiene una gama muy amplia de enfoques. Lo mismo se estudia la escena del crimen, que es un área de criminalística, estudiar los indicios, ver evidencias que hay en el lugar de los hechos y que le dan la mayor parte de explicación a la autoridad de cómo sucedió un evento violento, cómo fue que perdió la vida una persona, como también las ciencias forenses en un momento dado recogen huellas en los robos, se pueden ir a buscar huellas latentes, se pueden subir a un sistema que hay a nivel nacional donde está el registro de las huellas decadactilares de las personas que cometieron un ilícito, y lo mismo podemos nosotros encontrar unas huellas de una persona que estuvo hoy aquí, cometió un ilícito, lo subimos al sistema y el mismo día nosotros sabemos que esa persona estuvo o está detenida hace unos días también en Jalisco o en Baja California, permite esa posibilidad. Igualmente podemos estudiar restos humanos, identificar la edad de las personas, el sexo, hacer una huella genética, ver los perfiles genéticos de las personas. Si hay una persona que desapareció en un sitio alrededor de San Luis y nosotros encontramos unos restos, los familiares los andan buscando, andan haciendo la pesquisa de una persona, nosotros tenemos una información genética en un hueso y podemos hacer la compulsa de ello. Igualmente se estudian documentos, a veces hay documentos cuestionados donde los expertos, mediante el apoyo tecnológico, ven si una firma es la de la persona, si hubo una suplantación de documentos de alguna manera, si un documento es apócrifo. Podemos también en algún momento dado hacer una aproximación de examinar sustancias biológicas o no biológicas que puedan ser sospechosas. Si una persona perdió la vida en un sitio y hay un fluido por allí que uno lo recaba, puede uno saber si esa sustancia tenía un narcótico o tenía un tóxico. La tecnología nos permite en un archivo de computación conectado a un aparato donde uno hace el examen, ver 10,000, 15,000, 20,000 sustancias tóxicas contra las cuales se puedan compulsar. O sea, es una serie de cosas, como también ya el aspecto en sí médico, donde uno examina a una persona, establece la causa de la muerte, determina el mecanismo, cómo se produjo la muerte, y uno le aporta información a la autoridad, porque nos permite hacer una aproximación científica a los asuntos que le interesan a la justicia. Permite, en la mayor parte de las veces, aclarar asuntos que tienen puntos de oscuridad en las investigaciones. La participación pericial nuestra es una de las piezas fundamentales de apoyo para el Ministerio Público, para la Policía Ministerial.
A nosotros el sistema de vigilancia y seguridad que tiene gobierno del estado tiene un sistema donde hay un informante es policía y dice en tal sitio parece ser que hubo un evento violento, se oyeron unos disparos en un domicilio y ahí vivían las personas y pensamos que se le haya privado de la vida a alguien. Entonces la red nos manda una señal, nos da un domicilio, al mismo tiempo se le avisa a la policía ministerial y entonces acudimos al lugar de los hechos, la policía que va a investigar, el agente del Ministerio Público que es el responsable de la investigación y nosotros que somos quienes coadyuvamos para estudiar la escena y recoger indicios, recoger el cadáver y trasladarlo hacia aquí a las instalaciones. Después, en el lugar de los hechos, la policía nos ayuda a preservar que no entren curiosos, que no entren personas ajenas al evento, que puedan trastocar allí la escena. Una vez que los muchachos nuestros, los peritos, fijan la escena, toman fotografías, son los primeros que tienen que entrar, toman fotografías para luego reconstruir la escena. Entonces se procede a buscar las huellas, los indicios, cuidadosamente mediante una metodología, ver si hay las manchas de sangre, si hay un lago hemático. Vamos nosotros viendo cosas que nos van a poder decir más adelante, explicarle a la autoridad qué es lo que va a suceder y cómo sucedió el evento ahí en ese momento. Una vez que eso sucede, el Ministerio Público decide si se va o no a clausurar el sitio para luego dar una segunda examen si es necesario. Entonces trasladamos a la persona. Los médicos hacen en algún momento el examen de la persona y ese examen de la persona pretende saber la causa de la muerte, el tipo de lesiones que tiene, qué es lo que algunos otros datos, cómo fue la mecánica de determinado tipo de lesiones. Y entonces hacemos un informe, le hacemos un informe de necropsia, en este caso, y le hacemos un informe de criminalística que permite en su momento decir, esto lo conjuntamos, se lo pasamos al Ministerio Público, la policía ministerial también en un momento determinado, la policía lo que hace es pedirnos información al respecto, intercambiamos impresiones, la policía que le da un enfoque científico de alguna manera puede tener algunas dudas, intercambiamos impresiones y en un momento determinado eso ya le permite al Ministerio Público tener una idea de cómo fue el evento. Ese es un ejemplo práctico. Si en algún momento determinado fueran unos restos, entonces hacemos lo mismo, se recogen los restos, nosotros estudiamos el hecho, le decimos nosotros a la autoridad, fíjate que se trata de una persona que era del sexo masculino, es unos restos recientes o no, ya tienen tanto tiempo, años, son restos que sí son susceptibles de haber sido la persona objeto de una violencia o no, porque a veces pueden ser restos de alguna persona como los estudiantes de medicina que tienen huesos y luego se les olvida que después de haberlos estudiado los tienen que ir a depositar nuevamente al panteón y se le ocurre muchas veces a una gente dejarlo en un lugar por allí en un contenedor o alguna cosa y ya nos causa un problema a la autoridad de saber qué es lo que está pasando. Ese es más o menos el mecanismo de esto. Generalmente la intervención nuestra termina cuando ya se dilucida el asunto, cuando hay una respuesta de que ya se concluyó, se supo cuál fue la causa de la muerte. Nosotros actuamos en una etapa que dice la ley preprocesal, o sea, cuando es el motivo y el evento de la investigación. Si en un momento determinado resultara un culpable, un victimario, en un caso de eso, entonces
todavía tenemos que seguir actuando en la etapa procesal, porque la defensa puede en algún momento dado tener una duda lógica de lo que nosotros hicimos. Ahora va a variar un poco con este nuevo sistema penal, porque entonces con los juicios orales, los peritos, el Ministerio Público, las personas que intervienen en las investigaciones son susceptibles de ser interrogados, y generalmente quien va a interrogar pues va a ser incisivo, va a ser muy preciso, y entonces uno actúa también en esos espacios. En ese momento las personas que son los peritos y que es el Ministerio Público, estamos en esa etapa de preparación de esos personajes, porque tienen que tener la idoneidad y la capacidad para argumentar y sostener sólidamente su opinión, porque si no la sostienen sólidamente, entonces evidentemente pues, que el asunto se va a caer, aunque efectivamente la autoridad tenga en sus manos al victimario real de un evento. Ese es el asunto. Entonces, nosotros no termina nuestra intervención, porque se nos puede requerir en cada ocasión en que tengamos nosotros que dar una explicación. Pues mire, la medicina forense, sin ser todólogo, uno tiene que tener una información sustantiva de una gama diversa de disciplinas. Y luego uno tiene que tener el toque para decidir en qué momento lo que yo no pueda hacer, se lo tengo que transferir a otra persona. Es como el forense en algunos, la mayor parte de la vez, como a veces usted lo ve en las series, es como el director de escena para definir cómo va a ser el escenario en el cual le vamos a explicar a la autoridad, a veces hasta la familia, cómo se dio un evento, y porque lo que importa es tener una explicación satisfactoria de las cosas, que la familia no se quede con la duda de decir, no, yo creo que esta no fue la causa de la muerte, que la autoridad tenga una línea de investigación donde defina el aspecto forense, dice que esto se orienta a este tipo de muerte, el aspecto forense dice que no. Entonces, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, nosotros podemos hacer un seguimiento de los tipos de muerte, como ha sucedido en las últimas ocasiones aquí en San Luis, por las características de las lesiones que tienen las personas que han sido ejecutadas. Nosotros podemos hacer una predicción, una hipótesis de trabajo, diciendo, en este evento y en este evento, es el mismo tipo de arma, es tal vez el mismo procedimiento de ejecución, porque las lesiones tienen estas características, son hechas inferidas con un objeto que tiene estas características. Y entonces a la policía ya tiene la posibilidad de decir, nos orientamos a la búsqueda de un ejecutor que trabaja así y así y así. Así es. No, porque es una especialidad y aparte se necesita tener una convicción y un deseo de trabajar y contribuir al esclarecimiento de los hechos. Algunos médicos, por ejemplo, no les gusta tener que enfrentar a la autoridad cuando uno tiene que comparecer. Y yo, por ejemplo, cada que yo doy una opinión, sé que me van a hacer comparecer si es necesario y me van a someter a un interrogatorio, a veces hasta exhaustivo. Yo he tenido audiencias donde los abogados hemos estado 3, 4 horas en interrogatorios, o por ejemplo cuando son las cuestiones de las investigaciones donde las comisiones de derechos humanos reciben una queja
y uno intervino y la comisión quiere saber si la intervención de uno fue imparcial o fue tendenciosa o uno pretendió ocultar algunos datos. Entonces, bueno, pues estamos sujetos a un interrogatorio que tiene que llevar a una verdad jurídica. Entonces, para eso no todos los médicos les acomoda ni les gusta estar frente a la autoridad. Y aparte de eso, si me lo permite, necesita uno a veces tener, pues estar blindado contra ciertos aspectos que a veces le perturban a uno su vida familiar. Por ejemplo, siendo forense, pues a veces uno no puede tener la libertad que tienen otras personas de decir, yo ya salí de trabajar ahorita, me voy a comer muy a gusto, hoy es fin de semana y me puedo ir a una fiesta y desentenderme de las cosas. No, voy a irme unas vacaciones y me voy a desentender de los asuntos, porque no se puede. A veces uno tiene que sacrificar su vida personal y familiar porque así lo demandan los asuntos. Generalmente entre las pláticas de los forenses y nuestros colegas, pues la mayor parte de los médicos tenemos que tener cierta sensibilidad para ver las dolencias de las personas, pero como uno anda entre los muertos la mayor parte de las veces, las personas interpretan que uno se vuelve insensible, que el umbral al dolor o a las ciertas cosas cambia, pero no, pues aquí uno puede ver las cosas hasta más sórdidas de la condición humana. Entonces uno no deja de tener sensibilidad cuando a un bebé alguien lo priva de la vida nada más porque tuvo un arranque de ira y en su casa tuvo un conflicto familiar y el que la llevó fue el niño, o como los niños maltratados, que las parejas tienen problemas conyugales y los niños son el pararrayos a veces de la violencia familiar. Entonces pues no deja uno de tener malestar por ver esas cosas. Un bebé con un brazo roto, como si fuera un muñeco deteriorado, pues así son estas cosas, pero no deja uno no pierde uno la sensibilidad por esas cosas.